vamos a hablar de cine y de cine mexicano. Además, vamos a hablar de esta película llamada Restos de Viento, de la mexicana Ximena Montemayor, que además pues fue la absoluta ganadora en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en su edición número 21. Y entre otras cosas, pues es protagonizada por esta extraordinaria actriz argentina que es Dolores Fonzi, con quien tengo hoy el privilegio de abrir la conversación al respecto. Dolores, qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. Muy buenos días. Buen día, Javier, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Al contrario, gracias a ti. Ayer tuve la oportunidad de ver completita la película Dolores y pues me da mucha curiosidad saber, es tu primera incursión al cine mexicano, ¿verdad? Así es, y me pareció muy tentadora la manera de aproximarme, ¿no? O sea, Ximena me estuvo buscando a través de unos amigos en común, estuvimos conversando casi un año al respecto del personaje, pero nos conocimos 2 días antes de filmar, y fue como mágico el encuentro. Llegamos, podría haber salido mal, pero somos 2 perceptivas, digamos, y nos dejamos llevar. Nos conocimos 2 días antes del rodaje, y un lunes empezamos a filmar. Ella venía preparándose ya con los niños en un taller muy lúdico durante meses, hablando conmigo a la distancia porque yo estaba trabajando, y finalmente llegué para el rodaje. Tengo entendido también, cosa curiosa, que a estos 2 niños con los que trabajaste en Restos de Viento, en donde haces el personaje de su madre, una mujer que está enfrentando un proceso de duelo muy intenso y que se resiste a sentir el dolor, sí, tanto que llega a descuidar a sus hijos. En eso se basa prácticamente la historia de la película. También los conociste 2 días antes, ¿no? Sí, los conocí 2 días antes y, o sea, si bien es cierto que obviamente lo que ayudó muchísimo fue que estaban entrenados por gente de la película y contenidos por Ximena mucho tiempo antes del rodaje. También es cierto que como Carmen está atravesando un duelo personal de una pérdida muy cercana de su marido, del padre de los hijos, y que entra como en un limbo emocional donde se permite vivir ese dolor como puede, digamos, también era cierto que no estaba muy conectada con los niños, digamos, durante el proceso en que transcurre la película. Entonces había algo de eso que venía bien. Además yo soy madre de dos niños, uh-huh. Entonces la cercanía con la niñez la tengo bastante entrenada, eso no iba a ser problema. Y hubo algo de toda la alquimia que sucedió bien, que fue a favor del relato, y que eran 2 niños sumamente amorosos y divinos y abiertos al juego, y yo llegué también con ganas no fue para nada difícil el acercamiento, digamos, fue muy fácil desde el principio. Y bueno, y eso, considerando que Carmen estaba viviendo, me parece que es de las cosas más interesantes de la película, que es como no juzga al personaje, en la directora Ximena, o sea, la película no juzga al personaje, es una mujer que está atravesando una pérdida, y como cualquier mujer o persona que está viviendo un momento tan particular, es tan personal la manera de vivirlo que hay que respetar su manera. Así lo encaramos, y eso fue como de las cosas que más me interesó también. Paulina Gil y Diego Aguilar son estos 2 extraordinarios niños actores que de verdad hacen un trabajo sensacional y te dan una réplica, pues creo que indicada para obtener el resultado que se obtuvo en Restos de Viento. ¿Desde dónde le entraste a este personaje, a Carmen, Dolores? ¿Cómo le entraste? ¿Cómo lo construiste? Es un personaje que me imagino para ti como actriz resultó pues muy jugoso, muy interesante, ¿no? Muy nutrido. Sí, bueno, soy argentina, tengo 2 hijos mitad mexicanos, había como algo de un relato más o menos similar en un sentido, podía identificarme con la idea de una mujer en México viviendo con su pareja e hijos más fácilmente que otras actrices argentinas, supongo, en ese sentido. Y después también es cierto que la manera de Ximena de dirigir, ella sabía muy bien lo que quería, y es una película muy sensorial y muy íntima, y todo eso me lo transfirió muy fácilmente. Eso es una experiencia que ella vivió. A mí, por suerte, aún no he experimentado pérdidas tan cercanas, tan rotundas. Uh-huh. Entonces no tenía de dónde agarrarme desde lo personal, pero sí es un dolor que creo universal y que cualquier persona se puede sentir empatizada, porque es como, bueno,
a todo el mundo le pasa, ¿no? Que pierde un padre humano, o sea, un ser querido muy cercano, y uno puede entender perfectamente ese agujero. Lo que pasa con la película y que me gustaba es ese limbo que pasa cuando después se va todo el mundo, vienen a acompañarte después de que alguien muere cercano, todo el mundo vuelve a su vida, a su realidad, y vos te quedás ahí tratando de volver a tu realidad, pero con un agujero que no se puede saldar tan fácilmente, por supuesto. Y ese momento donde Carmen se deja ir por el dolor y atravesar ese dolor de la manera en que puede, no sé, fue como muy lindo perderme en las sensaciones que la película propone también, en esas escenas de sábanas y de dormidas, empastillada o no, digamos, ¿no? Pero como donde ella se deja llevar y va surfeando el dolor a medida que va pasando la película, y los hijos la van tratan de hacerla volver en sí, y bueno, finalmente, bueno, no vamos a spoilear, pero sí, claro, como ese viaje interno de Carmen me parecía muy jugoso, como vos dijiste. Aquí lo curioso del caso, y ayer que veía yo la película pensaba al respecto, es que muchas veces se da por default, ¿no? Que una mujer, una madre de familia, al vivir la pérdida del padre dentro del núcleo familiar, no se puede dar el lujo de sentir este grado de dolor que la lleva a abandonarse a sí misma, pero sobre todo a abandonar a los hijos, ¿no? A los hombres se les puede perdonar muchas veces que abandonen a los hijos por cualquier circunstancia. Digamos, está socialmente no sé si aceptado, pero sí visto. Pero una madre no. Una madre no se puede permitir abandonarse a sí misma a través del dolor a tal grado de abandonar a sus hijos. Y eso es una reflexión interesante también que propone esta película, ¿no? Sí, muy interesante, como decís. Es verdad, el otro día justo decíamos, no existen tantos hombres que se plantean trabajar y tener hijos como tantas mujeres que se plantean trabajar y tener hijos, porque claramente la crianza está a cargo de las mujeres, obviamente, y es un trabajo ad honorem, y se cuenta con la presencia materna para esa crianza como si fuera algo que no podría ser de otra manera. Y lo mismo pasa en ese sentido. Por eso me gustaba esa manera de encarar de Jimena, que es esta mujer, madre, que queda sola con los hijos y que uno podría juzgar como mala madre, que no se encara, que no se ocupa, todo lo que puede pasar con la película, ¿no? Como uno se siente, cuando se identifica con los hijos, uno se siente desvalido y solo, pero este lugar que se le da a Carmen y a su dolor y a cómo atravesar ese dolor me parecía fundamental, porque claramente sí habla de la desigualdad, de lo que nos pasa con la mujer en general, cuando es tan importante que pueda decidir sobre su propio cuerpo, que pueda decidir cómo vivir sus experiencias traumáticas, que pueda decidir cómo atravesar un duelo. O sea, hay un montón de cuestiones que están en jaque en la sociedad de hoy con respecto a la mujer, y que esta película sí pone en evidencia como, es mujer y no se hace cargo de los hijos. ¿Qué pasaría con un hombre? Uno diría, pobrecito, el hombre quedó viudo, ahora cómo va a ser. En cambio, una mujer se espera, no se le perdona, Dolores, vamos, que tenga herramientas. Claro, no se le perdona que no pueda resolver una situación que tenga que ver con la maternidad. Y en ese sentido la película es moderna, aunque sea de época, porque transcurre en los 60, 70. Así es. Pero es una película que sí, que ¿no? Eso es un muy buen punto de reflexión. Sí, fue lo que más me llamó la atención de la película ayer. Oye, ¿estarás aquí en México para presentarla? ¿Tendrás oportunidad de venir a México, Dolores? No puedo ir, lamentablemente. Estoy empezando un trabajo, ahora mismo estoy en camino al primer día de rodaje de otra cosa. ¿Es el proyecto para Netflix? No voy a poder estar ahí. Sí, pero porque hice una película para Netflix que ya terminé la semana pasada, y ahora vuelvo y arranco otra cosa para Netflix, pero que no te dejan decir qué es lo nuevo, digamos, hasta que ellos lo anuncien, pero es una serie. Así que, nada, entre Netflix y Netflix me manejo ahora, y no voy a poder viajar para el estreno. Me hubiera encantado, lo intenté, pero no pude. Pero bueno, iré pronto. La verdad que México me encanta, es mi segundo país, y me encanta lo que se está haciendo. Me gusta que haya directoras mujeres al mando de proyectos tan interesantes como este. Y le pido a la audiencia que acompañe el cine independiente. Es una película que costó mucho trabajo que salga, le hicimos hace como 3 años ya, y se está estrenando ahora, así que acompañen el cine mexicano, que es muy bueno y que tiene mucho para admirar y sentirse identificados también. Muy bien. Dolores, un placer conversar contigo esta mañana sobre esta película, y espero tener oportunidad de
seguir conversando contigo más adelante. Ojalá que sea en vivo y en persona. Ojalá, Javier, ojalá. Nos vemos pronto. Gracias, Dolores. Dolores Fonsi, señoras y señores, Restos de Viento se llama esta película que protagoniza y es de Jimena Montemayor, una película que, por cierto, viene de un proceso que la propia Jimena Montemayor vivió, un proceso de duelo debido a la pérdida de su padre y pues a la pérdida también de 2 niños dentro de su familia, y de hecho pues esta película Jimena Montemayor se la dedica a su señor padre.